del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Amigos, son las 6:53 de la mañana. Mis invitados, como siempre, de principalísima importancia, valga la redundancia, pero así adjetivizo a la comparecencia de el señor doctor Luis Verde Soto, de el primero al mando en el movimiento Suma, el señor doctor Guillermo Celi. Es el candidato número 1, el primer candidato a la Asamblea en términos de representatividad nacional. Guillermo Celi estará representando a la alianza Creo Suma. Tenemos que detenernos un poquito cuando estamos anunciando patrocinios, porque esta es la etapa republicana y política, además de electoral, en donde confundimos los nombres, los anexamos equivocadamente y entonces causamos perjuicios, especialmente a la ciudadanía, que desequilibra su interés por conocer los alineamientos, especialmente de los movimientos y partidos políticos que dependen o van en reemplazo de los candidatos a la presidencia de la República, a veces combinando fórmulas con la vicepresidencia de la República o con el primer lugar en las listas de asambleístas. Hoy vemos que vamos a contar con la presencia del doctor Guillermo Celi, de Juan Carlos Solines, y aquí ya contando con la gentil presencia de Luis Verde Soto, un politólogo, analista social y político de fondo. Muchas gracias a ustedes. Esta incertidumbre en términos políticos, una incertidumbre en el gabinete. Sí, me pasa esto para hablar. No estamos en eso, pues yo creí que era para este momento. Gracias, compañeros. Vamos a pedirle a Guillermo Celi que tenga la bondad de exhibirnos aparte de su preocupación, ¿cuáles son las preocupaciones ciudadanas de estos momentos? Porque dicen que la corrupción está preocupando más a los ecuatorianos. El tema resurge del fondo de las prioridades ciudadanas. La corrupción no era tomada en cuenta por nuestros compatriotas como una causa-efecto de una multiplicidad de reacciones electorales y políticas. Sin embargo, esas preocupaciones sobre la corrupción han vuelto a ubicarse en el primer lugar de la pena, la decepción, el coraje y la indignación social que tenemos que analizar y ustedes están convocados para hacerlo. Primero vamos con este rubro.
la corrupción ya preocupa a los ecuatorianos. ¿Usted estaría de acuerdo con ese renacido sentimiento? Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su invitación. Estar aquí, un saludo doctor. A Luis y mi abrazo a los quiteños, a los Hemos ecuatorianos. tenido mala fortuna de podernos ver más a menudo. O usted ha tenido una agenda complicada, o nosotros a veces le hemos olvidado, y usted es una pieza fundamental en la alianza número 2, de acuerdo a las cuantificaciones de alineamiento de intención de voto especialmente. Pero siempre es un gusto estar con usted, Gonzalo. Obviamente las actividades de nuestro recorrido nacional nos lleva a que estemos desde muy temprano y en diferentes provincias, pero es un gusto estar aquí en Democracia, en EXA, Te lo agradezco. y poder transmitir nuestro mensaje a los ecuatorianos, a los quiteños que nos escuchan a esta hora, y fundamentalmente a su pregunta. Nosotros venimos en aproximadamente 4 años recorriendo el Ecuador desde que iniciamos el nacimiento de nuestra agrupación política, de Suma, la agrupación más joven en la lid electoral. Somos la nueva generación de políticos a nivel nacional y obviamente hemos dado pasos importantes. Hoy día en esta unidad por el cambio de Creo 21, Suma 23, y en estos últimos 20 días hemos recorrido con Guillermo Lasso aproximadamente unas 11 provincias. Antes de ayer nada más estuvimos en Manabí, la semana anterior en Ambato, hemos estado en Cuenca, Guayaquil y obviamente acá en Quito. Y realmente lo que escuchamos, porque nosotros somos gente que sabemos escuchar a la ciudadanía, es que los ecuatorianos nos piden 2 cosas fundamentales. La fundamental y la principal es empleo. A lo largo y ancho del Ecuador, jóvenes, madres, padres y también mayores adultos nos piden, por Dios, necesitamos un trabajo. Y esto se evidencia porque, de acuerdo a las estadísticas, en el último año, de septiembre del año 2015 a septiembre de 2016, se han perdido aproximadamente 350.000 puestos de trabajo. Más allá de que también existe una preocupación latente en la juventud, de que cuando salen del colegio, salen de la universidad y quieren tener su primera experiencia laboral, le piden experiencia previa. Y es ahí donde nosotros tenemos una propuesta muy clara, que es la propuesta del primer empleo, del primer emprendimiento, que es una ley que la vamos a llevar a la Asamblea, que permita, incentivando a la empresa privada, el sector privado, se contrate a jóvenes entre 18 y 30 años en esa primera experiencia laboral, que permita fundamentalmente dar ese primer paso a la vida del empleo por parte de la juventud que hoy necesita tanto. Pero también, a lo largo y ancho del Ecuador, la familia ecuatoriana nos dice fiscalización. Evidentemente el tema de la corrupción es galopante, todos los días aparece un nuevo caso, una nueva investigación, y también ya nos hemos olvidado de los primeros años de gobierno, que también hay que fiscalizar ese famoso plan relámpago a la construcción de las carreteras del Ecuador. ¿Ha advertido usted a Guillermo Lasso, ausente de la fiscalización, muy temeroso de entrar en esa línea, seguramente por propios temores de amenazas que han procedido especialmente del lado social cristiano o cosa por el estilo, y ahí ha perdido bonos muy significativos, porque como usted dice, en realidad la gente quiere que haya una rendición de cuentas. A los tiempos, ahora viendo la cantidad de dinero que se han sacado, hágame el favor de hacernos escuchar lo que mencionaba el señor director del Servicio de Rentas Internas. Ayer estuvimos a grabar las intervenciones del fiscal, del señor Contralor en primer lugar, y esta parte en donde el señor Leonardo Orlando del Servicio de Rentas Internas manifestaba que ellos han sabido que han sacado dinero por millones y nombró los países a donde han ido a parar estos depósitos que han pertenecido, no sé si usted sepa algo del milagro de estas no raterías, sino robos en proporciones gigantescas, ¿no? Por eso es que no empata el monto de la deuda con el monto de las inversiones que ha hecho en obra pública el gobierno. Los saldos que quedan, unos se reducen, otros se aumentan para más o menos empatar
en las cifras que el gobierno ha tenido a su mandar íntegramente para malgastar o para dejar que sus colaboradores administrativos se roben a través del giro de las comisiones contractuales especialmente. Ha llegado el momento ya de sublevarnos también en los medios de comunicación y mencionar lo que a continuación se dice. Según el funcionario, desde enero del 2014 a octubre del 15 han salido del país 4.520 millones de dólares hacia paraísos fiscales. Y se calcula que desde el 79 al 2015 se habrían fugado cerca de 30.000 millones también a esos paraísos. Además, se han detectado que existen 3.489 empresas offshore de propiedad de ecuatorianos. Juan Carlos, bienvenido. Juan Carlos Solines, vamos con él también a escuchar lo que menciona el director del Servicio de Rentas Internas. En el año 2014 salieron 1.727 millones por diferentes motivos a los paraísos fiscales. En el año 2015, 1.652 millones de dólares. Y de enero a octubre, 1.141 millones de dólares. De ese monto total, 9.297 millones de dólares equivale a la participación de los accionistas extranjeros en el 22.699 millones equivale a la participación de accionistas extranjeros en el patrimonio. Y de eso, 4.562 millones están domiciliados en paraísos fiscales, de los cuales corresponden a los grandes grupos económicos, a los principales 200 grupos económicos identificados como tales por el SRI, 3.093 millones de dólares. El restante valor, 1.469 millones, corresponden a otras sociedades que no conforman parte de los grupos económicos. En el caso de la distribución de los accionistas domiciliados en paraísos fiscales del Ecuador, el 54.48%, total de 1.317 sociedades, están ubicadas en Panamá, el 13.01% en Islas Vírgenes, el 12.29% en Barbados, el 9.91% en Islas Caimán, el 4.12% en Bahamas, el 2.51% en Bermuda, el 1.01% en Luxemburgo y el resto en otros regímenes o países considerados paraísos fiscales. Los micrófonos de los reporteros, especialmente de radio, y algunos incluso de la mismísima televisión, no eran aproximados al lugar desde donde aludían los temas para los que fueron convocados a esta comisión, porque prohibían un mayor acercamiento de los instrumentos de grabación, especialmente de audio. Es lo que nos dice nuestro reportero que estuvo presente durante prácticamente todo el día, una jornada bastante dilatada. Ahora, aquí están los datos. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, Guillermo? ¿Cuáles son las motivaciones que también provocan en su alianza motivos de coraje, de indignación, como decía yo antes? Bueno, es la indignación del pueblo ecuatoriano. En las filas de la Unidad por el Cambio contamos con valiosos ecuatorianos que han hecho una lucha frontal contra la corrupción, como Fernando Villavicencio, a quien boicotearon su participación como candidato a la Asamblea Nacional. Hoy va Fabricio, creo. Va a ir Fabricio Villamar, y es evidente que hay una connotación política, porque no hay razón jurídica, y no nos vamos a poner a analizar ese tema, pero la realidad es que no lo dejaron participar. Pero Fernando Villavicencio ha sido muy frontal en señalar de que él continuará dando a conocer lo que ha sucedido en el tema de la refinería, pero también está Andrés Páez, que hoy día es candidato a la vicepresidencia de la República, quien ha señalado una serie de casos. Hablábamos Usted me está contestando lo que yo le averigüé. La pregunta respecto a inicial, Guillermo Lasso. Así es. Y lo conversábamos con Guillermo Lasso el día
martes que estuvimos en Manabí, en mi provincia, cuando nos hacían la pregunta al respecto. Y yo decía una respuesta que la quiero ratificar el día de hoy. En relación a la fiscalización y al combate y lucha de corrupción, nosotros vamos a hablar menos y actuar más cuando estemos en la Asamblea. Eso es lo que hay que hacer, Gonzalo, y usted sabe a lo que me refiero. Hay que ir a la Asamblea con una visión muy clara de fiscalización seria, técnica, y lograr un objetivo más, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Que recuperemos la plata de la sinvergüencería que se han robado, la traigamos al Ecuador y que sea redistribuida a los sectores más populares, más sencillos, al emprendimiento de los jóvenes, a esa madre soltera que camina por las calles de Quito, de Guayaquil, con su bebito en brazos de 2, 3 meses para parar la olla y darle mejores días a ese niño, mientras que los sinvergüenzas han fugado. Y en ese sentido hemos sido muy claros. Vamos a hacer más y hablar menos. Bueno, el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, debe tener una idea exacta, tanto como banquero este momento en descanso, pero con un rol naturalmente que arrastra mucha experiencia. Digo, ustedes deben tener un inventario de las cantidades que se han movilizado del erario nacional hacia cuentas particulares en países, en paraísos fiscales, hasta antes de este régimen de 9 años, totalmente desconocidos para nosotros. Pensábamos que era un asunto de película o de películas, ¿no? Andorra, estos países que se debían a la Unión Soviética, países antes que iban a parar funcionarios, los cuadros políticos iban a parar al paredón. El momento en que tocaban un dólar o un peso, una moneda de esas naciones de propiedad de los pueblos, de las colectividades. Y en última época, más bien han venido a enseñarnos prácticas de cómo llevar ingentes cantidades de dinero, sacar del país, como dicen acá en el lenguaje muy ecuatoriano. Yo quiero a Luis Verde Soto introducirle en esta circunstancia. En la época de Jaime Roldós, a cuyo presidente usted tuvo el honor de servirlo desde el lado de su asesoría, Jaime no podía ni siquiera imaginar una circunstancia y se moría de las iras recordando, digamos, los robos que ya existieron, por lo menos en concesiones de tierras. A mí me comentó mucho de eso, en las fincas y haciendas que inventaban los militares que habían estado en el poder. Salieron muchos hacendados de las filas militares. Se cogieron cualquier cantidad de tierras y entiendo que también en dinero, pero muy poco, más bien los civiles que tuvieron la mala fortuna para el Ecuador de colaborar con los militares en la última etapa de su mandato dictatorial, pues ahí ellos agarraron parte. Hoy las cosas han sido terribles. ¿Cómo analiza usted este momento de álgido debate social sobre la corrupción en el país? Doctor Verde Soto, muy buenos días. Buen día con los compañeros de panel. El tema de la corrupción cambia, se modifica por coyunturas históricas en cada uno de los países y en el nuestro también. Es decir, el tema de la corrupción está ligado a muchos mecanismos y a muchas variables. La primera, tal vez la más clásica, que es la magnitud de la inversión pública. Generalmente la corrupción está asociada con una magnitud de inversión pública, con un tipo de inversión pública, y de hecho así se calcula la corrupción. Es decir, es un porcentaje que se presume, a partir de una serie de casos, se presume generalizable de corrupción en torno a la inversión pública. Ese es el primer elemento. Ahora, no se debe satanizar per se a la inversión pública como inversión susceptible o que termina necesariamente corrupción, sino otras variables asociadas.
entre ellas, ¿no es verdad?, el carácter de las instituciones que acompañan a la inversión pública, si es que existe suficiente control social de la inversión, si es que el desarrollo institucional de los organismos de control es suficiente, si es que los actores que vinculan a la sociedad civil con la sociedad política tienen suficiente fuerza como para exigir que esas instituciones funcionen, y evidentemente también está presente la forma que adquiere la mundialización de la economía. Es decir, muchas veces también la corrupción está ligada a los flujos de capital, los flujos de inversión. Ahora mismo asistimos a uno muy importante en América Latina, que es el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht es un caso típico de asociación entre la mundialización económica y una forma de corrupción que no tiene origen nacional. El tema frente a esto, obviamente, está en que los países no pueden verse sujetos a una manipulación ideológica, electoral, del tema de la corrupción por parte de quienes esgrimen formas de nacionalismo básico para levantar las decisiones o el sentimiento popular de por qué se fuga excedente producido en un país hacia el exterior, respecto al excedente que efectivamente sale por razones ligadas a la corrupción. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una cierta sobriedad, una cierta ponderación para analizar esto. La magnitud, evidentemente... ¿Cómo se puede tener una cierta ponderación para analizar lo que es un ultraje nacional en este momento absolutamente comprobado? Bueno, la primera fórmula se experimentó ya en democracia en Ecuador, que es tener una comisión anticorrupción formada por gente proba, formada por actores que pueden articular la legitimidad popular, es decir, la aceptación de la gente de que este es un tema público de primer orden, junto con la capacidad que puedan tener órdenes de... El acierto del pueblo, de los electores en este próximo comicio para saber seleccionar adecuadamente a gente que se duela de su indignación y vaya y ejercite una tarea en la Asamblea Nacional, pero si ponen a los mismos ladrones de estos grupos que se han aprovechado de los dineros públicos, estamos fritos, pues. Es el pueblo el que tiene que definir la calidad ética en un pacto que él debería comandar con su voto, no dejando que arreglen los líderes políticos. Digamos ya la verdad a esta hora del partido, ¿no le parece, doctor Bertesotto? Bueno, el tema es frente más complicado que lo que yo... Es frente a la evidente demanda que existe una oferta política bastante distorsionada. El Ecuador asiste en este momento a un momento electoral y de falta de constitución de su sistema político, en que las relaciones sociales básicas han sido molidas. El Ecuador casi no existe como organización de la sociedad, y es allí donde se filtra cualquier cantidad de presencia, sea corrupta, sea oscura, o simplemente se filtra una opacidad grande en todo el sistema político. Creo que el tema de la corrupción es un tema de absoluta necesidad en la conformación de la decisión política de los ecuatorianos. Probablemente no será el de primera línea. Lo importante es, de todos aquellos que conforman la oferta electoral del Ecuador, es que sepan combinar temas tan acuciantes del estómago y del corazón de los ecuatorianos, como es el empleo, como es el futuro, como es las certezas, con estos temas que son un poco más, entre comillas, abstractos, pero que hacen relación a las reformas. Pero cuando estamos hablando de corrupción, se meten con el empleo y se ofrecen o se comprometen a solucionar otro tipo de aristas. Parte de la conflictividad, ciertamente económica, social, pero nos quieren hacer olvidar del tema fundamental. Yo estaba pensando, el señor presidente, antes de irse a La Habana, vamos a repetir ahora, vamos a tomar contacto con el contenido de su discurso en las exequias del comandante Fidel Castro, porque amerita identificar, que el pueblo ecuatoriano identifique el pensamiento del primer mandatario en esta era, en esta época. En cuanto muere Fidel y se prende otra situación y otro escenario en América Latina, porque él seguramente va a volver, y queremos nosotros que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de lo que él piensa de la revolución cubana a esta hora. Bueno, el señor presidente dice, esto se está poniendo bien complicado,
la situación de la corrupción ha pasado a ser un tema muy significativo. Así es que, hasta ver qué pasa, voy a pedir la renuncia a todos mis ministros. Señor presidente, ¿por qué les pide la renuncia? Vamos a evaluar cartera por cartera, vamos a ver quién es más útil en la campaña, si es que hay muchos factores que evaluar, ¿no? ¿Cuánto es el aporte en la campaña de ese ministro, si es que va, si hay reemplazo, no? Maravilla. Solamente es esa la partecita. Llámele al compañero que nos manda ese pedazo cortado. Este es una entrevista, o parte de la intervención del señor presidente clave. Si usted nos puede dar encontrando lo completo, ¿no? Porque el señor presidente hizo una explicación global. Mire, aquí me están dando la razón mis invitados. A ver si producción se pone ¿qué? Las pilas, exactamente. Juan Carlos Solines, bienvenido, muy buenos días. Doctor, el presidente creo que se preocupó de que el tema de la corrupción se ponga en el primer pedestal del desánimo nacional y de la indignación popular. Y entonces me presentan la renuncia para ver hasta qué punto me salen algunas circunstancias adversas que yo pueda evitarles, naturalmente sacándoles del gabinete. Más o menos, ¿usted cree que esta maledicencia mía se cumple de alguna manera? Usted. Gracias, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia, a Guillermo, a Luis. Un gusto estar aquí. Hay una máxima que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si algo ha marcado este régimen que está absolutamente descompuesto por la corrupción y por muchas otras taras, ha sido justamente este acaparamiento de poder absoluto que ha llevado a la situación en la que estamos viviendo en este momento. Es decir, donde uno ponga el dedo, donde uno ponga el ojo, hay corrupción, en mayor o menor grado. ¿Que por qué el presidente pide la renuncia a sus ministros? Podemos especular muchas cosas. Así como puede ser lo que usted maledicentemente, como usted califica, lo dice, que no es maledicente, simplemente es una especulación periodística porque hay que partir de alguna premisa para entender los hechos políticos. Pueden ser muchas otras cosas, pueden ser, por ejemplo, poner a buen recaudo a sus ministros. Ahora que la corrupción está ya como primer punto del debate nacional, porque ya ha sobrepasado todo lo que incluso los mismos opositores pudimos suponer. Porque esto no es nuevo, esto se viene denunciando mucho tiempo atrás, y se lo venía denunciando con nombres y apellidos, con montos, con cuentas, con personas involucradas. Que el gobierno, a través de su maquinaria de propaganda, haya dicho que la venta de los terrenos de Parque Samanes fue un error de buena fe, o que haya dicho que Pareja Yanuseli le ha defraudado en el alma, o que hayan dicho que no lo conocen a Alex Bravo. Esas son estrategias de propaganda para tratar de desembarazarse de la corrupción. Pero no nos engañemos, Gonzalo. Escándalo que usted analice, escándalo que llega a los más altos niveles del poder. No estamos hablando de funcionarios de rango medio, no estamos hablando de funcionarios de carrera, estamos hablando de ministros de Estado, estamos hablando de asesores del presidente, asesores del vicepresidente. El escándalo ahora del concurso de frecuencias es a nivel del máximo organismo, el Cordicom, que era el encargado de calificar los proyectos comunicacionales. Entonces, cuando estamos en un nivel de descomposición tan grande, hechos como que el presidente, acabamos de oír un extracto de la grabación, pero realmente es bochornoso que el presidente diga, estamos pidiendo la renuncia para ver y analizar a cada ministro cuánto han aportado y qué han dado para la campaña. O sea, ¿qué se compran los cargos aquí en el Ecuador? Y si es que fuera así, si es que se compran los cargos, serían compras muy rentables por los casos de corrupción que estamos descubriendo y develando. Es decir, ¿a quién no le gustaría pagar, si es que tiene su conciencia dañada y su moral sin principios claros, a quién no le gustaría optar por el cargo de Pareja Yanuseli? En el boom petrolero más grande de la historia del país, con el precio del petróleo récord, con un país administrando recursos como nunca antes lo había hecho, y con un poder en donde,
como decía Luis, nos lo van a entregar mucho más desinstitucionalizado de lo que recibieron. Se jactan de que los 10 años de inestabilidad política, de que 7 presidentes, 8 presidentes en 10 años, pero yo creo que yo personalmente, como abogado en libre ejercicio, como profesional que estoy en contacto con las instituciones del Estado, con el Poder Judicial, con los poderes de control, puedo decir que nunca ha estado el país tan desinstitucionalizado como ahora. Entonces, y escuchándole el discurso del presidente en Cuba, digo yo, ese presidente o ese candidato, Correa, que en el 2006 parecía tan conectado con la sociedad, con el pueblo ecuatoriano, en su discurso, en su propuesta, en tratar de romper esquemas frente a un pueblo que estaba absolutamente desesperanzado, eso que le llevó a ser presidente de la República, esa conexión con el pueblo, hoy en día, al cabo de 10 años, plagado de corrupción, derrotado y amargado, ¿no? Exhibe una total desconexión, porque su discurso en Cuba es una desconexión con los tiempos actuales y una desconexión con las nuevas generaciones del Ecuador. Las nuevas generaciones del Ecuador están ahorita emprendiendo, buscando cómo generar empleo. Y a diferencia del presidente, que él sí sacó su dinero a Bélgica, están buscando cómo invertir y cómo tratar de generar riqueza en el país, a pesar de la inseguridad jurídica, a pesar de más de 15 reformas tributarias en pocos años, a pesar de todas las adversidades, a pesar de que no hay institucionalidad. La nueva generación está buscando cómo sacar al país adelante y el presidente ensalzando una revolución fracasada. Entonces, yo creo que no solamente son los actos de corrupción, es una descomposición absoluta después de 10 años de un proyecto político que la historia sabrá reconocerlo, habrán pues cosas rescatables, pero frente al poder absoluto que han tenido, a la mayoría en la Asamblea, a la cantidad absurda de dinero que han manejado, ¿no? Ha sido un gobierno absolutamente ineficiente, absolutamente despilfarrador y absolutamente corrompido. El 56% de las preocupaciones ciudadanas, la gente cree que en el porcentaje del 56% que está informado de la corrupción en las petroleras estatales, más de la mitad. El 53%, pero hay 2 países. Un país ignorito, por no decir de otra manera, un poco con la connotación que incluso justificaría, un país ignorante, ya que lo dijo también el compañero presidente, digo compañero presidente en el sentido de la adjetivización que le mandó al señor Trump. Entonces yo digo al pueblo ecuatoriano, el 53% de ecuatorianos considera que la corrupción afectará la campaña del oficialismo. El 69% asegura que el caso de Carlos Pareja Llanuselli afecta al candidato oficialista, en este caso al ingeniero Lenín Moreno. Eso es lo que quiere significar la preocupación ciudadana, medida por Sedatus, medida por Sedatus. Bueno, Sedatus, así como dirán, bueno, Márquez. La confiabilidad en las encuestadoras también se ha desgastado, pero creo que están haciendo un trabajo que para el momento puede ser bastante certero, porque el que quiera mentir a estas alturas, el reproche de la ciudadanía va a ser totalmente manifiesto, ¿no? Entonces dicen que las preocupaciones están en ese orden. ¿Usted qué piensa, don Guillermo Celi? Bueno, que es evidente, como señalábamos hace un momento, los escándalos de corrupción a diario, y señalaba yo también que hay mucho por investigar hacia atrás. Uno de ellos es el plan relámpago para la construcción y reconstrucción de carreteras del Ecuador, y a qué costo. Yo escuchaba con mucho detenimiento. ¿Eso fue en qué temporalidad, perdón? Me parece que fueron el año 2008, 2009, aproximadamente. Al comienzo de esa irrupción de obra en las vías, ¿no? Y ahí hay que analizar con mucho detenimiento. Aquí hemos señalado que era una fiscalización seria,
una fiscalización técnica y que recupere los fondos que se han llevado de la corrupción en favor del pueblo ecuatoriano. Por eso hay que hacer más y hablar menos. Y eso tiene que hacérselo desde la Asamblea. Pero también es importante señalar algo. Hoy día la preocupación fundamental del ecuatoriano es la falta de empleo. Es realmente alarmante lo que está aconteciendo. Yo le voy a dar un dato de mi provincia, de Manabí. Después del 16 de abril que tuvimos ese embate terrible del terremoto, donde se perdieron familias, amigos. Activos. Claro, y se perdieron también edificios, casas, bienes. No solamente generó la necesidad de reconstrucción, que eso también hay que analizarlo y fiscalizarlo con seriedad y con fuerza. Ayer estuvieron los volqueteros de Puerto Viejo y Manta frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas reclamando que les paguen. Si no les han pagado a los volqueteros que han hecho los desalojos de la remoción de escombros, ¿dónde está la plata? Esa es la pregunta. Entonces no puede ser que con la solidaridad del pueblo ecuatoriano, que con ese incremento de 2 puntos, del 12 al 14% del IVA, no se haya invertido en la reconstrucción de la provincia de Manabí y Esmeraldas y en ayudar y apoyar a la gente que lo perdió todo. Tenemos que analizar con profundidad aquello. Pero en relación al tema del empleo, en Manabí y Esmeraldas se perdieron 24.000 puestos de trabajo después del 16 de abril. Esa es una realidad. Si usted suma más los 350.000 desempleados que quedaron luego de septiembre a septiembre de 2015-2016, usted tiene una cifra relevante y preocupante. Por eso nosotros estamos planteando el plan del 1 millón de empleos, que es una cifra para 4 años, es decir, que durante los 4 próximos años de gobierno se va a generar a través de varias acciones fundamentales. Primero, cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, y esto es fundamental, en el marco de eliminación de figuras que son perversas para generar mayor riqueza, generar mayor productividad, mayor fuentes de empleo, como es el anticipo del impuesto a la renta. Yo lo digo claramente, el anticipo del impuesto a la renta. Pues ¿cómo es posible que a usted, a un profesional, a un comerciante o a un emprendedor o a un industrial, le pidan que anticipe un valor de impuesto a la renta en relación al año anterior? El año anterior pudo ser que haya tenido algún tipo de utilidad, pero este año es terrible lo que está sucediendo. Y lo único que logra esa figura es contraer la economía y contraer la capacidad del emprendimiento de generar más fuentes de empleo. Eso lo vamos a eliminar, eso es un compromiso. Pero también recapitalizar el Banco Nacional del Tormento, porque atormenta al agricultor. Yo escuchaba con mucho detenimiento hace aproximadamente unos 2 meses que el presidente de la República señalaba que han fracasado en el desarrollo del agro del país. Con 350.000 millones de dólares que el gobierno ha tenido de manejo petrolero en esta bonanza inédita en la historia republicana de nuestra patria, y que no se haya detonado, desarrollado el sector del agro ecuatoriano, desde mi punto de vista han fracasado rotundamente. Porque ¿qué es lo único que tiene el Ecuador a largo plazo? El desarrollo agrícola, el desarrollo ganadero, el desarrollo de la pesca artesanal, el aumentar y acrecentar la producción y generar un valor agregado a través de la puesta en marcha y el incentivo y apoyo a la industria agroalimentaria, que generaría miles de fuentes de trabajo. Correcto. Esas son las acciones que nosotros planteamos. Esas son las acciones que nosotros... Son bastante pragmáticas y decidoras. Pero yo le digo algo. Si es que no pasa por la revisión de atracos, verdaderos atracos, que el club de fans del partido de gobierno, en un aprovechamiento miserable de los recursos que fueron destinados, incluso por el pensamiento del propio presidente de la República, a beneficio de los señores agricultores, de los señores ganaderos, de quienes querían emprender en cultivos nuevos, exportables, en todos los estratos socioeconómicos, digamos, del campo ecuatoriano. El cambio de matriz productiva, unos equívocos impresionantes de entregar áreas de apoyo crediticio a estos sectores, como es el caso, por ejemplo, de la Corporación Financiera. Ahora parece con mejores resultados que antes. Antes los FANGs hacían
O sea, los miembros del partido de gobierno se endeudaban y hay una cartera castigada, una cartera vencida impresionantemente grande. Y estos que ya mismo se van son deudores y aparecen como los nuevos ricos, precisamente con una cantidad de créditos que quieren pasarlo por lo alto y seguramente se van a tomar inclusive los documentos que sería la cosa más atroz, pero que debemos prevenir, no sean destruidos determinados testimonios documentales de quienes son deudores y a nombre de que han sido partidarios de este régimen, deudores morosos, tanto de la CFN, eso le corresponde a la doctora Barrera informar, yo no le estoy acusando a usted, más bien hago la salvedad de que yo he visto una tarea un poco más ajustada a nuevas realidades y con excelentes resultados. Pero de comienzo se tomaron ingentes cantidades de dinero. ¿Dónde está el dinero de la Corporación Financiera Nacional destinada al campo? Eso es lo que tiene que reclamar la tarea fiscalizadora de los próximos legisladores, ¿no? de los próximos asambleístas. ¿Cómo le parece a usted, doctor Verde Soto, lo que estamos reclamando con mayor puntualidad? Pues no, dejándonos de retóricas vacías, sino diciendo dónde están las cosas mal. Y eso es lo que están obligados los nuevos asambleístas, vuelvo y repito, a hacer un ejercicio fehaciente y comprobatorio o probatorio de cómo se han llevado el dinero que hubieran sido destinados a una activación del campo y hubiéramos tenido, como dice el número 1 de la lista de Suma, habíamos tenido otro país este momento, cambiado totalmente en sus niveles de productividad inclusive. Bueno, yo veo venirse en la agenda pública de los siguientes meses y una vez terminada la campaña electoral, un acuerdo nacional contra la corrupción. Es decir, es evidente que siendo el elemento compartido de las diversas campañas electorales, habrá que construir una respuesta institucional. La respuesta institucional tiene que venir de los acuerdos que puedan darse para un escrutinio sistemático de las áreas de corrupción y los tipos de corrupción. Creo que este rato, si acometemos a la lucha contra la corrupción simplemente a través de iniciativas individuales o de criterios más o menos institucionales, pequeños o medios. Hay que llegar a una sistematicidad enorme sobre que implica la lucha nacional contra la corrupción, que tiene varias... El problema es la institucionalidad que ha creado este gobierno y que impide, digamos, esa participación o esa minga nacional es decir, un acuerdo cuando las instituciones son inflexibles para poder modificarse o no cumplen los roles que se demandan desde la sociedad y de la problemática pública, no solamente hay que modificarles, hay que sobreponerles a otras instituciones, hay que forzar a su reemplazo, ¿no es verdad? Y este puede ser lo que está ocurriendo flagrantemente con la entidad encargada que era esta función de transparencia. Es evidente que hay que buscar flexibilidad en algunas disposiciones constitucionales que permitan ese reemplazo. Pero lo fundamental yo creo que es que tratemos de encontrar sistemáticamente cuáles son las formas de corrupción que se establecen en países con altos grados de bonanza. Lo pasó en América Latina y está pasando en Ecuador. No solamente los casos de la flagrante desvío de fondos públicos, sino el otro muy evidente de estos años, que es el despilfarro. Despilfarro es una forma de corrupción, es una decisión que lleva a una forma de corrupción evidente, y la otra es la decisión pública de clara orientación corrupta. La forma contemporánea del fraude electoral no es necesariamente ir y tachar o cambiar los votos en una mesa, sino es justamente desequilibrar las condiciones por las cuales no se produce un acceso equitativo de los ciudadanos a la mesa. Esa es corrupción, esa es una forma de corrupción. Y ahora, ciertamente, yo me he encontrado sumamente sorprendido de que de modo tan flagrante, tan evidente, se diga que hay que cambiar a los ministros para ver quién es el más adecuado para la campaña.
Si algo en la disposición legal está claro, es de que el Ejecutivo no puede estar dentro de la campaña electoral. Es absolutamente evidente la disposición al respecto. Sería absolutamente evidente que quienes tienen la más alta disposición para el manejo de las regulaciones de campaña electoral, que es la Corte Electoral, quiera pronunciarse. Yo no sé si lo va a hacer, pero algo más flagrante que lo que escuchamos hace unos minutos no he visto hace mucho tiempo. Es decir, adecuar ministros para la campaña electoral es realmente, y se lo oye en varios lados, no solamente, fue reproducido infinitamente, un número de veces extraordinaria, justo además el contexto era evidente, iba el presidente a entrar a una reunión de su partido político cuando hace este anuncio. Entonces realmente hay una necesidad de que, no es que nos merezcamos una explicación, nos merezcamos acciones para detener esta forma que es la intervención sobre la campaña electoral, es una forma de corrupción extraordinaria. Claro. Entre otras que vienen, ¿no es cierto? También hay otras formas de corrupción que se presentan, que están ligadas a la inversión externa, que están ligadas a los intereses de determinadas empresas, en donde es lícito el promover corrupción a favor de los intereses empresariales en algunos de los segmentos. Es decir, tenemos que hacer un mapeo claro de cuáles son las formas de corrupción que existió en este país con tan alta movilidad social. De algún modo, por ejemplo, quisiera comentarles con un poco de disgusto algo que me ha ocurrido el día de ayer. Estaba trabajando con una tesis que debía graduar a una maestra y de pronto trabajaba con un cuadro sobre cómo es la pobreza en el Chimborazo. Y tú tienes cómo en los últimos 10 años la pobreza por necesidades básicas baja y hay una brecha que se disminuye importante, pero la pobreza por consumo o la pobreza por ingresos no cambia en 10 años. Lo cual es absolutamente brutal. Para decirlo rápidamente, no solo hay una mala decisión pública sobre inversión. Es inconcebible que los campesinos, los más pobres y los indígenas más pobres del Ecuador no hayan cambiado en su situación de ingresos y de consumo de hogares en los últimos 10 años, cuando ha habido una inversión pública tan alta. Entonces es evidente que te preguntas de ese rato, ¿dónde está la plata? En algún lugar está esa plata, claro, porque se corresponde medianamente a la media nacional de inversión pública, pero que los más pobres del Ecuador durante 10 años no hayan modificado estos elementos de su pobreza, quiere decir que la inversión pública está llena de un terrible mal de por medio. Yo presumo que tiene mucho que ver con corrupción. Voy a poner un ejemplo. Gravísimo. Bueno, y el señor presidente, entonces, ¿de qué realmente está preocupado, doctor Solines? Porque sí, pues literalmente dijo, vamos a ver quién sirve o no sirve en el gabinete para efectos de la campaña. Si le dice el ojo clínico de la ciudadanía te tiene a ti más o menos sintonizado en que tienes una carga que por lo menos te prestas a ser un actor que despierte escepticismo, tienes que irte a la casa. Y otros de conducta aparentemente o seguramente más limpia están convalidados. Eso ejemplarmente para el pueblo, ¿qué significa? A ver, yo creo que un poco retomando lo que acaba de decir Luis, la corrupción no es la suma de hechos aislados o de casos aislados que se van develando o de escándalos. La corrupción es algo mucho más concreto y matemático, inclusive. Autores como Klitgard o como MacLean, que hacen análisis profundos de la corrupción, establecen hasta fórmulas matemáticas de cómo se da la corrupción. Y la corrupción tiene una relación directa con varios factores, ¿no? Por ejemplo, la calidad o funcionamiento de la justicia, es decir, el funcionario que está tentado de cometer actos de corrupción muchas veces inconscientemente hace un cálculo aproximado de cuáles las probabilidades de que le descubran en su fechoría, y si es que le descubren, cuáles son las probabilidades de que la justicia o la fiscalía entre a investigar y la justicia entre a operar, y si es que eso se diera, cuáles son las posibilidades de que se le culpe y se le lleve a la cárcel, o se le haga devolver, como decía Guillermo, se le haga devolver los dineros, se incauten los bienes y se rematen los bienes. Entonces, cuando hace ese cálculo, el funcionario dice,
en un país desinstitucionalizado, donde la justicia está pues a expensas de lo que las más altas esferas del Poder Ejecutivo le dispongan, dice no, pues, o sea, no son tan altos los riesgos y la corrupción florece. Entonces, no es un tema del presidente o del vicepresidente de la República. Yo creo que es un tema sistémico en donde el proyecto político que ha estado en el poder, además acumulando poder durante 10 años, está descompuesto, está corrompido a todos sus niveles. Por lo tanto, no se trata de un ministro determinado, no se trata del presidente que no haya controlado, se trata de que todo el ecosistema del movimiento Alianza País está ya corrompido. Y por eso es que es fundamental un cambio. Aquí no se trata de que cambien las personas o que cambien los ministros. El presidente ha dicho que va a haber, pues, y no debería sorprendernos, qué ministro le funciona más o le sirve más para campaña. Este ha sido un gobierno que ha utilizado esta funcionalidad de sus miembros, que los puede pasar de la minería a la cultura y de la cultura al deporte, no importa, o sea, son fichas que tienen que simplemente, lejos de la meritocracia que han propugnado, tienen que ser lealtad incondicional, ¿no? Tienen que ser personas que estén dispuestas a hacer o a ejecutar las instrucciones que reciban. Claro. Es decir, no han sido pues intelectuales, autónomos, profesionales, tecnócratas que puedan manejar, digamos, profesionalmente. Claro. No, han sido digamos, empleados móviles que están pues para lo que quienes realmente manejan los hilos del poder determinen y decidan. Entonces, esta intervención del presidente respecto a su gabinete, este pedido de renuncia masiva, no sorprende, porque así como puede ser renuncia masiva, puede ser reubicación de ministros, que se ha dado unas 4 o 5 veces a lo largo de estos 10 años, en que se reubican ministros, sí, ¿no? Sin ningún tipo de criterio, sin atender a su hoja de vida, a sus... Hay una figura que tiene un nombre inclusive. Reciclar. No, es el enroque. El enroque, exactamente. Ah, del ajedrez. Sí, ajedrez. Sí, efectivamente. Entonces, digamos, al cabo de 10 años de esto, en donde se ha ido perfeccionando este modus operandi, ya que el presidente... Pero perfeccionando, entiendo que para mal. Pues, claro, del país, ¿no? Claro, o sea, ya lo han ido dominando el esquema. De la ética. ¿No? Dominando el esquema, en donde ya se han perdido todas las formas, porque uno cuando lee o cuando escucha las declaraciones de los ministros, cuando salen al paso, uno dice han perdido hasta la dignidad, o sea, han perdido ya no cuidan ni siquiera las formas, violentan la ley de manera descarada y dicen aquí vamos porque vamos. El presidente, volviendo al caso reciente del concurso de frecuencias, y perdón que lo vuelvo a mencionar, pero yo estoy, digamos, en el observatorio de ese concurso, y sé las barbaridades que están pasando. ¿Sí? En el curso hay un fallo judicial de segunda instancia. Es decir, la sala de lo mercantil de la Corte Provincial confirmó la orden de que se entregue la información del concurso público de frecuencias, y el presidente de una sabatina salió a decir que no se entregue. Que no se entregue. Porque se pondría en riesgo a los concursantes, que son un misterio, y que seguramente están vinculados con gente de gobierno, son parientes, allegados, agnados, coagnados de funcionarios de gobierno, que están pretendiendo llevarse las frecuencias. Prestanombres. O prestanombres, u organizaciones de la sociedad civil formadas a última hora para que accedan a las frecuencias. Entonces, yo aprovecho la presencia de Guillermo, que encabeza la lista de asambleístas por la Alianza Creo Suma, ¿no? Para pedirle que en la lucha esa seria, sin persecuciones, sin revanchismo, en la lucha seria contra la corrupción, ¿no? Se incluya. Se deshaga todas estas mañoserías que han habido alrededor de un recurso natural, porque las frecuencias del espectro radioeléctrico no son distintas ni al petróleo ni a la minería, es un recurso natural que pertenece al pueblo ecuatoriano y que ahora se lo están feriando de manera oculta entre gallos y medianoches, sin entregar ninguna información, a pesar de que hay una orden judicial de segunda instancia que ordena entregar. ¿Qué ocultan? ¿No? Eso habrá que investigar y debe anticiparse desde ahora que va a haber esos procesos de investigación, no de los escándalos recientes solamente, sino de toda la gestión, de toda la administración, porque como decía Luis también en su intervención anterior,
no solamente es la coima, el cohecho, donde se encarna la corrupción, es el despilfarro, es la propaganda sin justificación, es interrumpir a todos los medios para poner propaganda, burda propaganda, con dineros del pueblo ecuatoriano. Es por ejemplo, todas estas movilizaciones, como la comitiva que acaba de ir a Cuba. Todo eso hay que pedir cuentas, decir, a ver, explíqueme por qué fue fulanito, sultanito al viaje a China o al viaje a Cuba. ¿Cuál es la explicación de Estado? Sí, pues, avión lleno fue. Avión lleno, ¿no? Y así donde uno vea, ¿no? Los proyectos que ha llevado adelante la vicepresidencia, los megaproyectos, los proyectos emblemáticos, en todo lado hay visos de corrupción. Entonces, yo creo que la tarea, el presidente invitando o convocando a las autoridades de control al Palacio, ¿no? Y ni siquiera son reuniones públicas, ¿no? Son reuniones a puertas cerradas. Un presidente llamando a sus fiscalizadores naturales, a sus controladores. Entonces, ¿dónde están los pesos y contrapesos en el Estado? No existe. Entonces, claro, vamos a enfrentar ahora una tarea titánica de una reingeniería institucional, ¿no? De una recuperación de los valores básicos de la democracia y de una revisión de cuentas. No rendición, una revisión, porque cuentas no han rendido. Va a tener que ser una revisión. ¿Y usted no cree posterior que de pronto se entremezclarán, doctor Bertesoto, los intereses antiguos con los nuevos? Los desafíos van a ser graves, pero pasa un tiempo y se ponen de acuerdo. Y luego la amnesia colectiva, todo lo que hemos visto en estos últimos 30, 40 años, ¿no? 30 por lo menos, que ha sido un proceso más o menos repetitivo en esos desfases, ¿no? Con la ética, desfases con la política correcta. Ahora ser político ha pasado a una dimensión de irrespeto social impresionante. Es un delincuente más el político. Y eso, ¿cómo cree usted que el señor presidente deja o debería dejar, que es lo importante, en su paso de toda una década, con intenciones incluso de volver en cuestión de 4 años, volver, digamos, a optar por la presidencia de la República, porque bajo el pretexto de que no quedó cumplida la tarea, con lo mal que les va a tocar construir un reparo económico, una reparación administrativa, ética, eso tiene costos políticos muy graves, y serán los mismos que ahora van haciendo el daño al país los que después se conviertan en oposición tenaz al nuevo gobierno. Entonces, así ha vivido la gente, y por eso la pérdida de credibilidad y confianza en los partidos políticos y en los actores de coyuntura. Bueno, yo creo que el tema que ha sido tremendamente funcional y útil para el régimen ha sido asociar la política con la corrupción. Ha sido durante las últimas, en la década ha estado estructurada en un campo en el que los políticos son aquellos corruptos que están fuera del régimen, y la bondad, la razón histórica y todos los hechos positivos están del régimen para acá. Ahora pretenden todavía mantener esto como código de diferenciación político, ¿no es cierto? Los códigos son un poquito diversos ahora, ¿no es verdad? Ahora hay una imagen de un campo formado por supuestos protagonistas de la ética, de la bondad, una cantidad de nuevos y viejas madres y madros de Teresa, de Calcuta, bueno, viejos y nuevos, ¿no es cierto?, vírgenes y vírgenes, no sé, y prójimos y prójimas del Quinche, ¿no es cierto?, toda esta cosa de quienes aparecen de vuelta protagonizando la aparente bondad con cara de trabajadores sociales en este rato, versus el resto que estaría formado por los políticos que son naturalmente corruptos.
Y de hecho, no es verdad, en este desmontaje ha habido una buena operación de desmonte al interior del mismo partido Alianza País, entre quienes pretenden protagonizar estos nuevos sacerdotes de la bondad pública y alguno que otro que tiene que ver con la vieja política. Okay. Creo que el primer tema es cómo evitar que se produzca una asociación entre políticos y corrupción. La única forma de reconstituir el país este rato es reconstituir su sistema político, y esto implica tener actores políticos nuevos, actores políticos diversos, actores políticos sanos, actores políticos dispuestos a abordar nuevas agendas por fuera de las prácticas del rentismo público, ¿no es cierto? E implica obviamente separarse de una forma estatal, de un Estado abusivo, y pasar a reconstituir un Estado que la sociedad necesita, el Estado que la sociedad necesita, que no es un tema solamente de dimensión, es un tema de capacidad para intervenir en lo que la agenda pública, la nueva agenda pública reclama. Y claro, para eso se necesita de que en el punto de arranque esté limpio ese sistema político de este imputar propagandístico de corrupción. Les quería molestar especialmente a usted, doctor Guillermo, y a usted, doctor Juan Carlos. Les quería molestar por el lado, finalmente, de las encuestas, para no decir encuestadoras. Hay unas diferencias notables. Y entonces el que ha convenido con alguien en favor de dos finalistas, pues lo ha hecho. Y él responde con su tradición ejemplar, según él, ubica la inequívoca posición de Lenín Moreno de estar en primer lugar. La segunda ubicación le otorgan las dos encuestadoras que nos han hecho conocer sus resultados a Guillermo Lasso, pero ya le aproxima una de ellas a la doctora Cynthia Viteri, prácticamente dándonos a conocer que hay un empate técnico y un crecimiento de la candidata social cristiana y una para en 18, un número medio complicado para el señor Lasso. 18, le oigo ya creo que medio año con 18. Pero esto debe tener, y de hecho merece un análisis de parte de ustedes, un análisis cortito pero contundente, que es lo que aspiraríamos. Y el que está en cuarto lugar, y el general Moncayo, que he querido hablar insistentemente, sí, yo sé, pero por teléfono no desea, no contesta. Pero irá a Lorena, que es su asesora principal y elaboradora de su agenda. Porque el cuarto lugar, y ayer decía el general, y a gran distancia de los demás, ayer decía el general, yo no estoy trabajando para los encuestadores, yo estoy haciendo mi campaña para el pueblo ecuatoriano. Me gustó mucho ese pensamiento de Moncayo. No digo que él debe estar en segundo lugar, ni en primer lugar, ni en tercer lugar. Lo que yo estoy hablando es que para poder robustecer la tesis de aproximación de la candidata Viteri a Guillermo Lasso, se apela a un crecimiento de la segunda, porque en Guayaquil las cosas ya están madurando en favor de la candidata social cristiana Madera de Guerrero, dice una encuestadora. La otra encuestadora le mantiene a prudente distancia. Y cuando se les pregunta a los encuestadores, dices que yo hice la operación investigativa de intención de voto, lo hice en las dos ciudades principales del Ecuador, pero también en algunas parroquias y en algunas ciudades pequeñas. No dan los nombres, pero manifiestan que son en número de 23. Entonces eso les difiere con los resultados de la otra, que dice
lo nuestro fue indagado exclusivamente en Quito y Guayaquil, que me parece más proba, más creíble, para no decir proba, ¿no? ¿Qué les parecen las encuestadoras de estos tiempos? Es la pregunta, por ejemplo, al señor Lasso, cuando conversa con usted, su compañero de papeleta, de la misma significación y responsabilidad que la candidatura a la presidencia, es su primer lugar en la lista nacional de próximos asambleístas a nombre de Creo y Suma. Bueno, primero, Gonzalo, permítame concluir la pregunta inicial, que... La respuesta sería... Claro, la respuesta a su pregunta, que básicamente este proceso, esta campaña, es una campaña entre dos modelos. El modelo del continuismo, el modelo de todos estos temas que hemos venido debatiendo en este espacio, que corresponde al correísmo y al binomio Moreno-Glass, y el modelo del cambio, el modelo de la generación de 1 millón de empleos en 4 años, de la generación de que los jóvenes puedan acceder libremente a la universidad con curso preuniversitario, que afiance sus vocaciones y que puedan estudiar cerca de sus hogares, no lo que pasa hoy día, que el gobierno, el correísmo le da escogiendo al joven dónde estudiar y qué carrera estudiar, frustrando sus aspiraciones. Eso por un lado, eso es fundamental. Aquí hay dos modelos, y lo que nosotros estamos notando, más allá de las encuestas, a las cuales yo soy muy respetuoso, pero yo sobre todo comparto el clamor ciudadano. Nosotros estamos en los barrios, nosotros estamos en los campos, nosotros estamos en los páramos, nosotros estamos en la Amazonía, y escuchamos lo que está sucediendo. La campaña y esta contienda electoral se está polarizando entre el modelo del continuismo que representa el correísmo y entre el modelo del cambio que representa Guillermo Lasso y la Alianza 21-23. Por estas razones básicas, yo lo escuchaba con mucho detenimiento tanto a Luis como a Juan Carlos. Aquí hay que generar un cambio trascendental a los cimientos del Ecuador. ¿Cómo es posible que en plena crisis económica, que en pleno post-terremoto, haya un presidente de este país, de nuestro país, que tenga 2 aviones presidenciales que valen $100 millones, que en el Ecuador tengamos un Ministerio de la Felicidad, donde hay un señor que abraza árboles, que hace yoga, bailoterapia y meditación, mientras hay madres en las calles del país, solteras con sus pequeños niños en brazos, comiendo sol, frío, desesperanza, para parar la olla, mientras que se gastan $12 millones en un ministerio? Mientras hay un ministerio de la política, que es una sucursal de un partido de gobierno en el gobierno. Eso vamos a eliminarlo y tirarlo al tacho de la basura de la historia. Eso no puede seguir pasando en el Ecuador, donde existe el Instituto de la Astronomía y el Instituto de no sé qué otras cosas. Esos son despilfarros que atentan contra la gente más sencilla, contra los más humildes. Por eso es lo que nosotros estamos muy claros, que este proceso, esta campaña se está polarizando de manera contundente. Y vea usted, Gonzalo, y me voy a referir al tema. ¿El continuista es Lenín Moreno? Pero por supuesto, él representa, él es el candidato impuesto. Porque él va a decir impuesto que el candidato presidente. Que piensa incluso más adelantico separarse, porque es lo que más le conviene, ¿no? Vea usted la foto hasta del día de pelearse ayer. y traicionar al presidente Correa, dicen los pelagatos. Mire, Gonzalo, ¿quién lidera las reuniones políticas de esa campaña? El jefe, que es el presidente de la República. Ese es el modelo del continuismo. Y yo quiero referirme también al tema de las encuestas. Tenga la bondad. Es fundamental en una encuesta, que es una fotografía del día en que se tomó. Revise usted las tendencias, en todas. Veo que hay unas discrepancias. Nosotros tenemos una que la manejamos para análisis, tomar esa relación entre lo que el ciudadano nos dice en las calles versus este mecanismo técnico, esta herramienta técnica. Pero todas las tendencias en esas encuestas señala una caída contundente del binomio Moreno-Glass, es decir, del correísmo, del continuismo, un crecimiento, y la curva está crecimiento hacia arriba, contundente, del binomio Lasso-Páez, de la Unidad por el Cambio 21-23. Bien. Y el resto ya muy rezagados. Está clara la papeleta y está muy claro lo que está aconteciendo. Pero eso le interesa a usted. No, yo estoy siendo muy pragmático en base a lo que estoy recorriendo el Ecuador sin parar. ¿No se está engañando?
No, de ninguna. En la política lo peor que puede hacer un político es engañarse. Nosotros somos la nueva generación de políticos, somos el movimiento más joven en la ley electoral. En mi caso tengo 40 años. A mí, la política me ha gustado y bien entendida en el servicio. Pero una de las cosas que me tocó el corazón para dejar mi ejercicio libre de la profesión, que me encanta, soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, he sido 6 años catedrático universitario de la Católica y me encanta dar cátedra, pero dejé eso por un momento, porque una vez leí un libro de Gandhi que decía que lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Ok. La gente ¿Pero buena qué decía tiene que nos iba a decir de las encuestas? ¿Usted cree en ellas o no cree? Bueno, yo soy respetuoso de todas. Y la mejor encuesta. Pero la que usted. La mejor encuesta es la del 19 de febrero de 2017, que es la encuesta que el pueblo ecuatoriano lo dará en las urnas. Déjala votar, Juan Carlos. Sí, yo pienso que las encuestas están bastante venidas a menos en los últimos procesos, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. Como dicen, no le han atinado. Y puede deberse a muchos factores, ¿no? Muchos factores. Hoy estamos viviendo una sociedad en donde los ciudadanos están más informados que nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, tienen múltiples fuentes de información, tienen múltiples fuentes de acceso a la información a través de las redes sociales, están permanentemente enteradas de lo que sucede, de los acontecimientos de última hora. Es decir, es una sociedad y un electorado que ha cambiado muchísimo. No estoy hablando de un tema etario, no estoy hablando de un tema de generaciones o de edades. Estoy hablando de, en general, todo el electorado ha sufrido una transformación muy grande. Las redes sociales yo creo que están cumpliendo una labor fundamental en la difusión, muchas veces de información falsa, pero no deja de fluir la información. Por lo tanto, las encuestadoras tienen una tarea mucho más compleja en cuanto a sus metodologías y en cuanto a sus territorios donde desarrollan las encuestas, el formato de las encuestas. Pero no dejan de ser un referente, un referente más. Yo creo que ahorita la campaña está iniciando, o va a iniciar, y por lo tanto las propuestas de los candidatos van a ser determinantes. Es decir, cómo pretenden, en el caso de los candidatos de oposición, enfrentar la situación del país. El tema de la corrupción, el tema del desempleo, el tema de la crisis económica, el tema del endeudamiento. ¿Cuáles son las propuestas concretas? La gente creo que va a ser mucho más analítica respecto a eso. Existen ya iniciativas inclusive como el chequeo de datos, el fact-checking que se llama, en donde se va a poder desnudar las propuestas demagógicas de los candidatos. Usted está diciendo que va en su primera semana de gobierno a derogar esto. ¿Y cómo? O sea, ¿está asegurando ya una mayoría en el Congreso? ¿Es una ley orgánica? ¿Cómo va a derogar? ¿Con cuántos votos va a derogar? Es decir, a diferencia de otras campañas en donde los candidatos podían ofrecer el oro y el moro, esta vez no. Tenemos un candidato, Guillermo Lasso, que ha hecho una propuesta muy interesante y que además llega al corazón de lo que mucha gente está viviendo y considera que es el problema más acuciante del país, que es el empleo. Ha dicho que va a generar 1 millón de empleos en 4 años. Esa es una propuesta concreta que el pueblo va a evaluar. Hay que esperar a ver qué dicen los demás candidatos. Hay que ver qué dicen los demás candidatos. Y yo creo que al momento las encuestas tienen, más allá de cuál sea la encuestadora o para quién, al servicio de quién estén, tienen un denominador común, y es darnos la tendencia de que hay 2 candidatos que están encabezando, que son Moreno, el candidato oficialista, y Guillermo Lasso, y también lo más importante, que va a haber una segunda vuelta. Y eso ya es otro cantar, porque el momento en que hay una segunda vuelta, yo estoy seguro que todas las fuerzas que quieren un cambio se van a alinear alrededor del candidato que pasa la segunda vuelta. El señor y va a ser posible derrotar a este proyecto político. El presidente de la compañía C-Datos Gallup, Carlos Córdoba. Bolivia Córdoba. Sí, Carlos Polís es el Contralor. El Contralor. Claro. Le puse de jefe de una de las encuestas al señor Contralor, que también amerita porque se ha preocupado mucho de eso, ¿no?
Es decir, ha trabajado en función de los almuerzos en Palacio y ha ignorado determinadas cosas. Eso lo vamos a examinar en el tema que vamos a analizar con Paulina Araujo, con Gustavo Medina, con Luis Fernando Torres, y telefónicamente vamos a recibir un informe y apreciación del doctor Mauro Terán, la petrocorrupción. Y este momento ya se integra al elenco el señor presidente de la compañía, este caballero que... Bolívar Córdoba. No, se estaba pasando de listo. Gonzalo, si me permites, yo quisiera decir un par de cositas sobre el tema encuestas, porque no hay que dejar muchos cabos sueltos sobre esto. No solamente hay un tema técnico de lo que las encuestas pueden o no pueden capturar, hay un tema de lo que la realidad te deja capturar. Muchas veces en una encuesta se captura los fuegos pirotécnicos y no necesariamente la realidad, y eso es un tema de cómo se construye la realidad, cómo está dada la realidad. Entonces, la recomendación general es, sobre las encuestas, debemos leer cada vez menos los valores absolutos y cada vez más las tendencias. Los valores absolutos nos sirven poco, van a servir muy poco en un contexto en el que han fallado las encuestas en Colombia, muy bien realizadas, en Inglaterra, muy bien realizadas, en Estados Unidos, muy bien realizadas, y en Ecuador, muy bien realizadas también han fallado, ¿no es cierto? Entonces, no es que han fallado solamente, sino que son instrumentos con limitaciones. Entonces, no veamos en ellas la carrera de caballos y el absoluto, pero sí veamos qué tendencias operan en cada uno de los actores. Y si uno toma toda la diferente gama de encuestas y las comparas en sus series, vas a encontrar tendencias que son visibles, posibles en el sistema político ecuatoriano, y eso es lo que hay que ver. Falta mucho por recorrer esta campaña, falta mucho por decisiones por tomar, no solamente los indecisos. ¿Qué elementos van a definir esta campaña? ¿En qué relación que te refieres a lo que viene? Mira, las definiciones elementales son siempre las mismas. Las campañas, yo suelo decir que son como los divorcios. Uno cree que son únicos, pero son exactamente iguales, iguales todas las campañas. Existe un factor sentimental, de aproximación, de cercanía con los candidatos que se construye a través de muchas variables. Existe un factor. ¿Va a haber de un contexto. voto vendetta por la corrupción o por otras circunstancias? Va a haber un voto configurado entre la credibilidad de los candidatos con su contexto de situación económica y la decisión racional cierta que finalmente se toma en relación con, puede ser ahí sí, la corrupción y una serie de otros elementos. Es esa una campaña. Y si supiéramos con claridad cómo se toman las decisiones electorales, ya hubiéramos ganado esta y muchísimas elecciones. Lastimosamente, en la historia de la democracia, esa es la ventaja, de que hay elementos ciertos que son las normas del Estado de Derecho, las reglas justas que en el caso ecuatoriano están fallando, pero también la incertidumbre de la quién puede ganar. manipulación de las encuestas. Pueden haber manipulaciones de las encuestas. No, ¿crees o no crees en las encuestas? Yo sí creo en el instrumento, soy sociólogo, y más o menos como que le quitas a un sociólogo las encuestas como el que te da es una técnica indispensable. Y no solamente encuestas electorales, hay encuestas de mucho tipo. Y si uno no tiene un acceso real al objeto de investigación que es la sociedad, a través de métodos cuantitativos que agreguen, no hay ninguna posibilidad. Pero tú agregas elementos como para que se distorsionen los verdaderos alineamientos sociales. Para que se distorsionen o para que no se puedan capturar. Hay circunstancias sociales de las que no se pueden capturar. Disculpa a las encuestadoras y a tanto absoluto. plan estratégico No, en absoluto. que ya les hemos aprendido de memoria. En absoluto. Mira, por ejemplo, en el caso colombiano se acaba de comprobar la existencia de un voto solapado terriblemente grande. Un voto que se ocultó, que no se dejó ver, que tenía temor, ese voto oculto. Y les hemos solapado para decir un poco más, con más fuerza, ¿no es cierto?, local. Lo mismo ha ocurrido con Ecuador. En Ecuador ya le ocurrió al gobierno en el 2013, el voto solapado le dio un mal resultado. A veces no es mala la encuesta. O sea, la encuesta no necesariamente puede llegar a descubrir ese voto solapado, ¿no es cierto? Y lo mismo puede ocurrir con muchas otras variables. Realmente un país disperso como este pasa de que tú no logras capturar aquello que ocurre en los últimos rincones de la población rural. La dinámica de las ciudades intermedias a veces adquiere cierta autonomía y va por sobre. Y fundamentalmente los imponderables de la política, los casuísticos de la política terminan impidiendo que la encuesta sea un reflejo bueno del momento.
Todo eso hay que tenerlo con claridad. Entonces, tal vez la carrera de caballos hay que dejarla un poquito de lado. Es entusiasmante siempre, pero dejarla de lado. Y ver las tendencias con tranquilidad. Y eso es una recomendación a los periodistas, a los técnicos, a los analistas, a todos. Tomamos con tranquilidad. Alguna vez más bien nos invitas a conversar sobre eso, que puede ser una buena opción, de no conversar del resultado, pero sí de las tendencias que operan en el sistema político. Y las interpretaciones también. Y las interpretaciones. Se da la tendencia. Claro, hay una lectura que viene de un momento en el cual cada cifra significa cosas distintas para cada quien. Comprenderás que yo no abogo, más bien le estoy otorgando sin querer queriendo un escepticismo, digamos, al trabajo que cumplen en determinadas temporalidades, porque las tendencias aparecen al último, faltando 4 días para que termine el proceso electoral. Entonces las picardías ya las tenemos de memoria, y especialmente los periodistas que tenemos años en este trabajo nos hemos dado cuenta de la metodología que usan estos caballeros y que ha servido para también influenciar en el alineamiento social a diferentes candidaturas, fenómeno que se ve en todos los procesos electorales del mundo democrático. Invítanos a conversar la metodología de encuestas, sería un lindo tema. Gonzalo, y lo hacemos la próxima semana. Gonzalo, me comprometo. La iniciativa de fact-checking que mencioné hace un ratito se llama Ecuador Chequea. Y es muy importante porque es una nueva tendencia de la investigación periodística y utilizar las bases de datos, la información pública, la información disponible para determinar la veracidad de las propuestas, de los postulados, de los candidatos. Entonces ahí sí se puede aterrizar y decir, a ver, ¿quién está diciendo cosas posibles, cosas reales, cosas verdaderas y quién no? Creo que es una herramienta muy importante y en esta última campaña electoral en Estados Unidos fue fundamental. En los debates, por ejemplo, fue fundamental porque casi a tiempo real decían, Trump está mintiendo, Hillary está mintiendo, lo que está diciendo Trump es verdad, es posible, no es posible esto. Y yo creo que esas herramientas son muy importantes para robustecer la democracia. Muy bien. Vamos entonces con nuestros próximos invitados, en cambio, a incluir procesos que están en marcha en las investigaciones que realizan los organismos de control y que ayer comparecieron a una importante comisión asambleísta. La comisión de fiscalización que estaba ahí reposando en silencio la situación, ya no le quedó más que convocar a las autoridades y han dicho cosas muy interesantes, incluyendo la intención de los casos de investigación que van del perjurio al lavado de activos, del cohecho al enriquecimiento ilícito y ahora y finalmente al peculado. Ahí van a ver las cosas de diferente manera. Y aquí están nuestros juristas invitados para los próximos minutos. Vamos a escuchar una partecita del discurso del señor presidente en La Habana. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Fidel seguirá viviendo en los rostros de los niños que van a la escuela, de los enfermos que salvan sus vidas, de los obreros, dueños del fruto de su trabajo. Su lucha continúa en el esfuerzo de cada joven idealista empeñado en cambiar el mundo. En el continente más desigual del planeta, nos dejaste el único país con 0 desnutrición infantil, con la esperanza de vida más alta, con una escolarización del 100%, sin ningún niño viviendo en la calle. Evaluar el éxito o fracaso del modelo económico cubano, haciendo abstracción de un bloqueo criminal de más de 50 años, es pura hipocresía. Cualquier país capitalista de América Latina colapsaría a los pocos meses de un bloqueo similar. Probablemente, por tu formación jesuita, entendiste muy bien, como decía San Ignacio de Loyola, que en una fortaleza sitiada, cualquier disidencia es traición. Desde el inicio de la revolución, existe una Cuba del Norte, allá en Miami, acechando permanentemente a la Cuba del Sur, la libre, la digna,
la soberana, la mayoritaria, en la tierra madre, no en tierras extrañas. No han invadido Cuba porque saben que no lograrán vencer a todo un pueblo. Aquí, en esta isla maravillosa, se han construido murallas, pero no de las que construyen los imperios, sino murallas de dignidad, de respeto, de solidaridad. Cuba saldrá adelante por sus principios revolucionarios, por su extraordinario talento humano, pero también porque la resistencia está integrada en su cultura. Y con el ejemplo de Fidel, jamás el pueblo cubano permitirá que su país vuelva a ser colonia de ningún imperio. Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre, no del lado en que se vive mejor, sino del lado en que está el deber. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos con nuestro propio esfuerzo, es desafiar poderosas fuerzas dominantes, es defender los valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Exa FM.